está ardiendo. Oriente Medio otra vez. Irán, Israel, potencias envolvidas. Hay tensión en los cielos y miedo en las calles. Pero lo que más me perturba no son solo las bombas, sino el odio. El odio que parece crecer en cada palabra, en cada red social, en cada mirada. Elías, las guerras nunca empiezan en las fronteras, empiezan en el alma. Y lo que estás viendo no es más que la proyección de una sombra colectiva. ¿Sombra colectiva? Sí. Así como cada individuo guarda en su inconsciente aquello que no acepta de sí mismo, su odio, su miedo, su agresividad, las naciones hacen lo mismo. Se construyen imágenes del otro, el enemigo, el infiel, el invasor, y en él se depositan todas las culpas. Entonces, la guerra externa refleja una guerra interna. Exactamente. El conflicto entre Irán e Israel no es solo político o territorial. Es la encarnación de arquetipos, de dioses antiguos, de traumas históricos, de narrativas inconscientes que se reactivan cada vez que el alma colectiva se siente amenazada. ¿Y por qué vuelve una y otra vez? Porque no se ha hecho consciente. Lo que no se hace consciente se manifiesta en forma de destino. Es una regla universal del alma humana. Lo que reprimimos como humanidad vuelve y vuelve más fuerte. ¿Sabes, Elías? Dediqué mi vida a estudiar aquello que el ser humano esconde incluso de sí mismo. Vi de cerca los horrores de la Primera Guerra Mundial. Observé cómo Alemania se sumergía en la oscuridad del nazismo. Y descubrí algo esencial. Los monstruos más peligrosos no nacen en los campos de batalla, sino en el silencio del inconsciente colectivo. Entonces el verdadero enemigo no está afuera. No, Elías. El verdadero peligro vive dentro de cada uno de nosotros. El problema no es Israel, no es Irán. El verdadero desastre comienza cuando una sociedad entera proyecta su sombra sobre el otro. Cuando llamamos salvaje a quien simplemente refleja las partes de nosotros que negamos. Pero si todos llevamos esa sombra dentro, ¿cómo podemos evitar que nos controle? No se trata de evitarla, se trata de reconocerla, de iluminar el inconsciente con la luz de la conciencia. Cada insulto, cada discurso inflamado que vemos en las redes o en los noticieros es solo el eco de un alma herida que intenta atacar su propio reflejo. ¿Crees que esta guerra es inevitable? La guerra se vuelve inevitable cuando dejamos de reflexionar. Este no es solo un conflicto político, es una crisis simbólica. Irán e Israel son más que países. Representan siglos de significado, religión, identidad, honor, dolor ancestral. Son arquetipos vivos. Y cuando los arquetipos chocan, la razón pierde fuerza. ¿Y qué pasa con la gente común? Con los jóvenes que van a la guerra sin entender por qué. Se convierten en instrumentos de la sombra colectiva. Jóvenes que crecieron escuchando que el enemigo merece odio, que morir por un trozo de tierra es noble, que matar es un acto de fe. Pero lo que no saben es que están cargando el peso de los traumas no resueltos de generaciones enteras. La sangre que derraman no es solo suya, es de toda la humanidad no sanada. Eso es devastador. Sí, pero también hay esperanza. La misma psique que proyecta puede integrar. El ser humano tiene la capacidad única de observarse, cuestionarse y transformar su dolor en conciencia. ¿Y cómo empieza ese proceso? Con una sola pregunta. ¿Qué parte de mí está alimentando este odio? Mientras solo señalemos al otro, el ciclo seguirá. Pero si cada uno se pregunta, ¿qué me revela esta guerra sobre mi propia alma? Entonces, Elías, ahí es donde verdaderamente comienza la sanación. Carl, hablaste de arquetipos que representan exactamente Irán e Israel en el inconsciente colectivo. No son solo naciones, Elías. Son símbolos vivos. Israel representa en muchas culturas
La idea de pueblo elegido, de redención, de lucha por la existencia frente a la hostilidad del mundo. Irán, por otro lado, evoca la resistencia milenaria, el orgullo cultural, la fidelidad a una tradición espiritual antigua. Cuando estos arquetipos entran en conflicto, no es solo política lo que se juega, es la lucha entre visiones del mundo, entre la memoria sagrada y el miedo a la desaparición. ¿Y eso hace imposible el diálogo? Lo hace mucho más difícil. Cuando un pueblo se identifica totalmente con su arquetipo, cualquier crítica se vuelve un ataque existencial. La razón desaparece. El otro ya no es humano. Es una amenaza, un hereje, un invasor, un infiel. Y así, Elías. El conflicto se convierte en una guerra santa, aunque nadie lo diga con esas palabras. Pero hoy vivimos en una era de ciencia, de tecnología, de acceso a la información. ¿Cómo es posible que estos mitos aún nos dominen? Porque la psique humana no ha evolucionado al mismo ritmo que la tecnología. Seguimos siendo criaturas de símbolos. Podemos construir armas nucleares y al mismo tiempo creer en lo más profundo que Dios está de nuestro lado y no del otro. La sombra se adapta, Elías. Ahora viste de modernidad, de geopolítica, pero en el fondo sigue siendo la misma estructura milenaria de nosotros contra ellos. Y cuando esa estructura domina, ¿qué pasa con el alma humana? Se fragmenta. Las personas viven con ansiedad crónica, miedo constante, desconfianza del prójimo, y comienzan a perder el contacto con su parte más profunda, el self, ese núcleo sagrado que une, que comprende, que transforma. Entonces toda guerra externa es un reflejo de una guerra interna. Exactamente. Por eso dije una vez, lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Israel e Irán están repitiendo una historia antigua, porque la herida no ha sido consciente, y el mundo entero observa, participa, elige bandos, sin entender que la única revolución real ocurre dentro. Jung, dijiste que seguimos siendo criaturas de símbolos. ¿Eso quiere decir que, incluso hoy, los líderes usan símbolos para manipularnos? No solo los líderes, Elías, los gobiernos, los medios de comunicación, las corporaciones, las ideologías. Todo sistema que busca influenciar al ser humano lo hace a través del lenguaje simbólico. Banderas, himnos, narrativas de enemigos, promesas de redención, miedo al otro. Pero ahora esos símbolos no se gritan desde púlpitos. Se filtran en algoritmos, en titulares, en mensajes breves que repites sin pensar. ¿Y cómo nos afecta eso a nivel individual? Nos desconecta. Nos volvemos ecos de una mente colectiva fragmentada. Creemos estar informados, pero solo estamos condicionados. Actuamos como si pensáramos, pero lo que pensamos ya fue decidido por otro. Y en ese estado, Elías, el alma se adormece. Ya no sueñas con sentido, sueñas con sobrevivir. Entonces, el verdadero campo de batalla no es ni Irán ni Israel, es la conciencia. Exacto. La guerra moderna es guerra invisible. Se libra en lo que ves, en lo que consumes, en lo que crees que es verdad. Y lo más peligroso es que se disfraza de libertad. Pero una libertad sin conciencia es solo una jaula sin barrotes. ¿Cómo se escapa de eso, Carl? ¿Cómo despertar cuando todo a tu alrededor te adormece? Debes detenerte, observar tus reacciones, preguntarte, ¿esto que siento realmente es mío? Esta ira, esta indignación, este patriotismo, este odio, ¿me fueron sembrados? Esa pregunta es el inicio, porque cuando comienzas a observar tu sombra, dejas de proyectarla en los demás. Y ahí, Elías, ahí empieza la verdadera revolución. Jung, hay algo que me duele profundamente. Muchos de los discursos bélicos actuales usan el nombre de Dios, justifican muertes, odio, venganza, en nombre de la espiritualidad
la religión volverse pólvora? Porque cuando el hombre no comprende su alma, proyecta su oscuridad en Dios. ¿Oscuridad? Sí, la rabia que no acepta en sí mismo, la viste de justicia divina, el miedo a su propia pequeñez, lo proyecta en un Dios vengador, y entonces la religión, que debería unirnos al misterio, se convierte en una máscara de poder, de control, de muerte. Pero, ¿no hay una espiritualidad real? ¿Una que no destruya? Sí, la que no busca certezas absolutas, sino preguntas profundas, la que no necesita enemigos, sino espejos. La espiritualidad auténtica no divide, integra, no justifica bombas, sana traumas, pero esa espiritualidad no es útil para gobiernos ni ejércitos. Entonces, ¿nos alejamos de lo sagrado? No, Elías, lo deseamos más que nunca, pero lo buscamos en líderes, ideologías, grupos, cuando en realidad lo sagrado está en lo que evitamos mirar, en el dolor, en la duda, en la sombra, y hasta que no aprendamos a abrazar nuestra contradicción interna, seguiremos usando a Dios como arma, en vez de como guía. Nunca lo había pensado así. Porque nadie enseña a pensar así, pero ahora que lo ves, ya no puedes no verlo. Jung, después de todo lo que hablamos, siento que esta guerra no es solo entre países, es una guerra dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Exacto. La batalla más peligrosa es la que ocurre entre lo que somos y lo que no queremos aceptar que somos. Y si no entendemos eso, seguiremos fabricando enemigos afuera. Sí, porque todo lo que no se integra se proyecta, lo que no sanamos lo repetimos y lo que negamos se convierte en destino. Entonces, quizás resistir no sea solo decir no a la guerra, sino decir sí a una transformación interior. Tal vez el verdadero acto de rebeldía sea conocerse profundamente. Y sostener la mirada, incluso cuando lo que ves te asusta. Y si llegaste hasta aquí, si estas palabras resonaron en tu pecho, quiero que sepas algo. No estás solo. Hay más personas como tú, que sienten, que piensan, que se preguntan, y que también están cansadas de un mundo que grita, pero no escucha. Y para el próximo episodio, te adelanto algo, nos sumergiremos en otra mente potente, una mente incómoda, provocadora, pero profundamente lúcida. Arthur Schopenhauer será nuestro próximo invitado y hablaremos de cómo a veces el dolor es el único maestro que realmente transforma. Te espero, porque hay guerras que solo se ganan con conciencia